Jano. Le queremos dar la bienvenida Y las gracias. y las gracias también, porque está justamente en línea, y se trata del fiscal Marcelo Romero. Él es fiscal del Ministerio Público aquí en la ciudad de La Plata. Y bueno, obviamente le queremos dar la bienvenida. Está en línea ahora. Estamos aquí con Virginia San Román y Daniel Veloso. Los saludamos, doctor. ¿Cómo le va? Hola, muy buenos días, felicitaciones por los 100 programas, Un placer estar nuevamente con ustedes. Bueno, lo Muchas mismo. gracias. Buenos días, doctor. Muy amable, doctor, muy Gracias. amable. Mire, ¿sabe, doctor, que justamente ayer con Virginia estábamos hablando por ahí un tema que es ajeno a su tema, pero que tiene que ver con lo que para nosotros lo evaluamos así como el circo de lo que fue la jura en el Congreso de la Nación, ¿no? Y usted en un momento hacíamos mención justamente a un tuit suyo que decía que usted dice que usted tenía entendido, ¿no?, que para ejercer los cargos públicos, cuando se trata de una alta responsabilidad, se debía jurar por Dios, la patria, los santos evangelios, o por Dios o por la patria, como uno, ¿no es cierto?, Lo lo considere. Pero dentro de una fórmula Claro. ya establecida. Claro, y usted con ironía también decía, si se preguntaba si seguía siendo así o también se puede jurar por el Pato Donald. Y visto y considerando lo que sucedió en el Congreso, parece que es así, que se puede jurar casi diría yo, por cualquier cosa. Sí, fue Ah, muy lamentable mm, para todos nosotros como ciudadanos. Usted me decía muy bien que no tiene nada que ver con mi función y es verdad, pero como ciudadanos uno se siente avergonzado. El juramento es un momento solemne cuando uno asume un cargo público al que sí, no fue obligado a aceptar. Esto es importante, ¿no? Porque no mm, existen cargos públicos por obligación, salvo cuando uno es presidente de mesa en las claro, votaciones, en las elecciones. Después todos los cargos públicos uno accede voluntariamente, ujú, sea fiscal, sea juez, sea presidente o sea diputado. Y el juramento justamente es ujú, un compromiso de honor con la comunidad, con las personas que nos pagan el sueldo y en el caso de los legisladores con las personas que nos eligen, ¿verdad? O que claro, los eligen. Y por eso se elige, para la redundancia, o se toman esas fórmulas tradicionales de Dios, la patria, ujú, los evangelios, según las convicciones de cada uno. Hay gente que es creyente, hay gente que no lo es. sí, La gente que no es creyente, que es agnóstica o directamente atea, jura por la Constitución, jura ujú, por la patria. Y ese juramento tiene que ser algo trascendente para todos, ya claro, sea para el creyente, en el caso de Dios, y para el no creyente, como es la patria, ¿no? claro, Porque si uno jura por el Pato Donald o por la abuela Francisca, bueno, podrá servir para uno, pero no para el resto. O sea, no es un compromiso con el resto de la comunidad a quien debemos servir. O sea, que el juramento no es simplemente un acto gracioso, mm, como hicieron muchísimos legisladores, algunos no, mm. pero fue muy lamentable. Como ciudadano me sentía avergonzado. Claro, nosotros con Virginia justamente comentábamos eso, doctor, que lamentablemente yo digo, bueno, evidentemente son los representantes y las representantes del pueblo los que están allí en sus bancas. Y esa es la imagen que uno tiene de los representantes del pueblo, que parecía un estadio de fútbol. Y bueno, lamentablemente capaz que tengamos que asumir nosotros que somos eso como sociedad, pero yo me resigno a pensar que somos eso. El problema es cómo hacemos. Sí, yo también me resigno, pero un gran jurista argentino prematuramente fallecido, el doctor Carlos Santiago Nino, Ujú, dijo a principios de la década del 90, en un libro muy recomendable, que Argentina es un país al margen de la ley. Es ujú, como que a los argentinos nos gusta violar la ley. Y no estoy hablando de la ley penal, la ley en general, las normas. claro, Porque, por ejemplo, los juramentos están reglados en el reglamento interno del Congreso. O sea, no es que a claro. alguien se le ocurrió traer unas fórmulas para que los legisladores juren. Está previsto y está reglamentado. Y si nos parecen vetustas o pasadas de moda o que queremos modificarlas, bueno, habrá que modificar el reglamento. Los propios legisladores, una vez que asumen y que cumplan con ese reglamento, se encargarán de modificarlo. Justamente es la ley que rige su trabajo, ¿verdad? Pero Claro. usted fíjese que Mm, la violación de las normas es moneda corriente en todos los aspectos de nuestra vida en comunidad, ¿no? De dejar mal estacionado nuestro auto, sacar la basura en los días que no corresponde, cruzar los semáforos en rojo, ensuciar los lugares públicos, tomar la cosa pública como que no es de nadie y en realidad es de mm, todos.
Eso es justamente lo contrario a una sociedad jurídicamente organizada, una comunidad jurídicamente organizada. Y bueno, y así nos va, ¿no? Un poco, ustedes decían al principio y hablaban de culpas, un poco en broma, un poco en serio. Yo creo que acá no es culpa exclusivamente de los gobiernos o de quienes nos gobiernan. Somos todos culpables porque en definitiva nuestros representantes, nuestros gobernantes, nuestros dirigentes no vienen de Marte, vienen de nuestros barrios, de nuestras escuelas, de nuestras facultades, muchos son amigos, son conocidos, son allegados, o sea, somos nosotros mismos, ¿no? Claro. Somos los argentinos los que evidentemente deconstruimos esta comunidad jurídicamente organizada que supo estar entre las más importantes del mundo hace muchos años, pero estuvo y éramos un país respetado. Todavía creo que lo somos, pero bueno, estamos dejando mucho que desear, coincidimos. Pero tampoco me resigno, estoy como usted, yo no me resigno a que esto sea normal, que normalicemos esta ilegalidad. Doctor, usted recién hablaba de este casi ejercicio de violación de las normas al que parecería, no queremos, pero parecería que nos estamos acostumbrando. Y también parecería que nos estamos acostumbrando a un ejercicio de cierta violación de las normas dentro de la justicia, tal vez, cuando vemos que presos que deberían estar adentro de las cárceles en realidad están afuera y vuelven a cometer delitos, o presos o personas que deberían estar presas no lo están. ¿Qué está pasando con la justicia? Bueno, el Poder Judicial justamente es el primero que tendría que hacer, los que tendríamos que hacer autocrítica, ¿verdad? Justamente el único poder no político, el único poder que se encarga de sancionar cuando la ley no se cumple, sobre todo en materia penal, pero todos lo fueron, ¿no? En materia civil, en materia comercial, en materia laboral, tratamos con los conflictos, es decir, cuando hay una violación de la norma, o cuando hay un conflicto entre dos normas, o cuando hay un conflicto entre dos personas, o una persona y el Estado. Sin embargo, pareciese que de acá, desde los tribunales, desde el pretorio, somos nosotros los que no respetamos esas leyes. Hay, sí, en materia penal sobre todo, una corriente ideológica, que lo hablamos en otras oportunidades con ustedes y con colegas, que es el abolicionismo penal. Hay magistrados judiciales, jueces, fiscales, camaristas, etcétera, que consideran que el derecho penal debe desaparecer, que el derecho penal no sirve para nada, que el delincuente es una víctima de la sociedad capitalista. ¿Absurdo? Sí, lo es, pero sin embargo es lo que se enseña hoy en las facultades de Derecho, es lo que aprenden hoy los estudiantes de abogacía y los que se convierten el día de mañana no solamente en abogados, sino en magistrados. Los abogados jóvenes optan por la carrera judicial y se convierten en jueces y fiscales y después aplican estos disparates que se enseñan, ¿no? Es algo también muy preocupante. Bueno, lo que me angustia directamente, porque ahí sí, esto es lo mío, es lo que yo estoy todos los días y lo veo a diario. Claro, y entonces, ¿qué hacemos? Exclusivamente de casos de corrupción. Yo creo que hay que empezar a volver en la universidad al derecho clásico, ¿no? Esto no significa no leer a los autores modernos, no leer a Zaffaroni, por ejemplo, no digo nada de eso. Hay que leerlo, por supuesto, discutirlo, pero no olvidarnos de quienes hicieron grande el derecho argentino en general y el derecho penal en particular. Soler, Núñez, Fontán Balestra, Peco, Jiménez de Azúa. Es decir, hay una cantidad enorme de autores que porque hayan fallecido y hayan escrito sus libros en otras décadas, no haya que seguir estudiándolos. Por algo estudiamos el derecho romano, estudiamos el derecho griego, 5 siglos antes de Cristo, y sin embargo hay cosas que se siguen aplicando. Reitero, no desoír a las nuevas tendencias, no dejar de leer a los nuevos autores, pero tampoco olvidar lo que es la estructura básica del derecho argentino, ¿verdad? Y que lo que sea moda, es una moda, pero no que se invierta el paradigma milenario del derecho penal. Una cosa es el delincuente y otra cosa es la víctima. No podemos confundir eso. Si confundimos eso, confundimos todo. Ustedes no pueden confundir, por ejemplo, la cámara con el micrófono. Permítanme la comparación, ¿no? En el mundo del periodismo. Porque la cámara es una cosa, el micrófono es otra. Podrán estar integradas, sí, podrán estar ambas en una, pero una graba imagen y otro toma la voz. Bueno, el imputado es el imputado, el culpable del delito es el delincuente, y del otro lado está la víctima. El vulnerable es la víctima. Después podremos analizar la vida del delincuente, cómo le fue para graduar su pena, para tener alguna consideración. Pero el vulnerable en el proceso penal
la vulnerable es la víctima, sin ninguna duda. Bueno, eso hoy está en discusión. Entonces llegamos a soluciones absurdas, como por ejemplo, la que usted citó como ejemplo, valga la redundancia una vez más, por un tema de pandemia, en lugar de encontrar una solución alternativa, como ser un pabellón de aislamiento dentro de la cárcel, una carpa sanitaria en los patios del penal, habilitar viejos establecimientos militares hoy en desuso para alojar a las personas contagiadas, optamos por lo más sencillo: abrimos las puertas de las rejas y que salgan los presos en libertad, sin tener en cuenta si son peligrosos para terceros, si son reincidentes, si tienen algún tipo de conducta violenta dentro del penal. Y bueno, y así no fue. Claro. Y la sociedad ahora se pregunta, uno lo lee en las redes, si todos esos presos que salieron en su momento, cuando la pandemia aparentemente terminó, para muchos, cuando se liberaron muchas cosas, esa gente volvió al penal o no. No sabemos. No volvieron. La inmensa mayoría volvió. O están en arresto domiciliario o directamente escarcelados, no volvieron a prisión. Y de hecho reincidieron muchos. Muchos casos de delitos graves fueron cometidos por personas que obtuvieron la libertad de una forma absurda, ¿no? Yo no digo que no haya habido alguna excepción en los casos de internación con prisión preventiva y demás, pero lo que decía Zaffaroni en su momento, que iba a ser una tragedia sanitaria, nada de eso pasó, afortunadamente, ¿no? No hubo ese contagio masivo que se propiciaba, que no se propiciaba, se pensaba que iba a pasar en las cárceles, ¿no? Nada de eso pasó, afortunadamente. Y sin embargo se tomó una decisión apresurada, una decisión errónea, y que trajo muchos problemas y que sigue trayendo, porque hay mucha gente que está todavía en libertad delinquiendo. Claro. Estamos hablando con el fiscal Marcelo Romero, fiscal de aquí de la Ciudad de La Plata, del Ministerio Público. Doctor, recién cuando usted mencionaba sobre el tema de que también es una cuestión preocupante de que en la universidad, en las facultades, esté, digamos, invocando o dando esta práctica de que, o esta enseñanza de que se está romantizando el delito, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eso también es preocupante. Evidentemente la facultad, la universidad ha sido cooptada también por este tipo de teorías. De teorías. Sin ninguna duda, lo puedo hablar con total autoridad porque di 20 años clase en Derecho Penal y en Derecho Procesal Penal en la Universidad Nacional de La Plata, y hace más de 35 años que se viene insuflando la teoría abolicionista del Derecho Penal en estas cátedras, en estas materias. Y sí, la palabra adecuada es esa: se romantiza el delito, se romantiza el delincuente. Y no estoy hablando de series de televisión o de programas que son de ficción. El autor o el artista tiene toda la libertad de hacerlo. Estoy hablando de la Facultad de Derecho, estoy hablando de la Escuela de Formación de Futuros Abogados y de futuros magistrados. Imagínense ustedes que hay magistrados que son agnósticos de la pena, que sienten pena al aplicar la pena. Hay fiscales que son abolicionistas. Es algo tan absurdo como un sacerdote ateo. Es decir, nosotros juramos, con las fórmulas adecuadas, defender la Constitución y la ley. ¿Qué ley? La ley penal, que es el Código Penal, el Código Procesal Penal, las leyes complementarias. Si viene un magistrado que dice la ley penal no sirve, hay que eliminarla, hay que abolirla, de ahí la palabra abolicionismo, estamos en problemas gravísimos. Ustedes preguntaban qué hacer. Yo creo que hay que volver a la facultad, hay que empezar en la facultad, porque ahí está la raíz del problema, porque de ahí salen los abogados, de ahí salen los magistrados y de ahí salen las decisiones absurdas, ¿no? No estoy hablando de los defensores, el defensor es una tarea diferente, el defensor trata de colocar a su asistido, al imputado, en la mejor situación procesal, para eso están, para eso trabajan, pero bueno, los contrapesos, es decir, el fiscal, el otro platillo de la balanza y fundamentalmente el juez, el fiel de la balanza, que tiene que equilibrarla o decidir para qué lado está la razón. Si esa persona, si ese magistrado es contrario al derecho penal, estamos en el borde de un abismo. Sí, es verdad, doctor. Fíjese, pasaron 100 programas nosotros, ¿no? Y uno a veces tiene esa expectativa de que pasan los días y la cuestión mejore. Evidentemente estamos peor de que cuando hablamos por primera vez. Eso es lo más grave. Pero como usted dice, no hay que resignarse. No, porque si nos resignamos estamos todos perdidos. Porque en eso, yo me acuerdo que en el primer programa yo también le decía que también en la autocrítica el rol del periodismo también es fundamental. Porque también el periodismo también asusó
varias cuestiones que no tenían nada que ver con las cuestiones judiciales y hasta fue, ¿cómo podría decir?, cómplice hasta del armado de causas, ¿no? Que eso también es grave. Eso es grave, eso es muy grave, y bueno, el Poder Judicial no puede estar al servicio de intereses espurios. El Poder Judicial tiene que estar al margen de las discusiones políticas. Eso no significa que no tengamos relación y contacto con los otros poderes, por supuesto que lo tenemos, porque todos integramos el sistema penal del Estado. De hecho, los fiscales trabajamos con la policía, que es la fuerza de seguridad del Poder Ejecutivo. Trabajamos con el servicio penitenciario, que es otra de las fuerzas de seguridad, en el último eslabón del sistema penal, que es la cárcel. Tenemos contacto con los legisladores cuando hay reformas, cuando nos consultan. Nos consultan poco, pero nos consultan. O sea que no es que no podemos hablar con ellos, o que no podemos tener reuniones, o que no podemos tener una interactuación, porque el sistema penal lo integramos todos. Obviamente que uno piensa automáticamente en el Poder Judicial, pero pensemos también en la policía, que es el Ejecutivo. Pensemos en el servicio penitenciario, que también es el Ejecutivo. Pensemos en el patronato del liberado, y en tantos otros organismos, en los sistemas de inteligencia. No el chusmerío de peluquería, no el carpetazo para la extorsión. Me refiero al servicio de inteligencia criminal, es decir, de adelantamiento al accionar criminal, lo que está fracasando, ¿no? Justamente nos estamos adelantando, o el sistema nos está adelantando al accionar delincuencial, sino que siempre llega tarde. Es decir, cuando el policía llega a un hecho ya consumado, aunque sea a los 3 minutos, llegó tarde. Ya mataron, ya robaron, ya violaron. Y bueno, y ahí entramos nosotros en escena, ¿no? Nosotros no hacemos prevención, sino que trabajamos con el delito cometido, o por lo menos el delito tentado. Cuando el delito se intenta y por razones ajenas a la voluntad del delincuente no se puede concretar. Pero bueno, el sistema está funcionando mal, eso no hay ninguna duda, y no estamos dando una respuesta adecuada a la comunidad que nos sostiene, tampoco hay dudas. Claro, exactamente. Y usted también en su momento también hacía referencia, doctor, que en la justicia hay una multiplicidad de instancias procesales, ¿no? Como que y que hay sobreseimiento antes de juicio y estas situaciones. Eso también debería cambiar. Eso es eminentemente legislativo, ya sea a nivel nacional, en los códigos procesales nacionales, y a nivel provincial, en la legislatura provincial, en el código nuestro, ¿no? El código procesal penal de la provincia. Calcula usted que se discuten varias veces todos los pasitos del proceso, ¿no? La detención, la prisión preventiva, la elevación a juicio, el sobreseimiento, la recusación, las nulidades. Bueno, este absurdo valorativo que hubo en el juicio, uno de los juicios que tiene la señora vicepresidente, un sobreseimiento antes del juicio por los jueces del juicio. Es decir, el sobreseimiento es de una etapa anterior, de la etapa de la instrucción. En la etapa de juicio puede haber sobreseimientos, salvo que el imputado fallezca, salvo que opere la prescripción por el paso del tiempo, salvo que aparezca un imputado que diga, no, la persona que está ahí no es la imputada, el imputado soy yo, y que se compruebe, ¿no? En esos casos sí, pero después lo que corresponde es hacer el juicio. Lo que no significa condena, lo que no significa que los jueces no puedan absolver si su convicción tiene dudas o si su convicción directamente es negativa. Para eso está la absolución. Y eso también es hacer justicia, ¿no? Exacto. Hacer justicia es no condenar, es absolver cuando el estado de inocencia no pudo ser destruido por los fiscales. Claro. Doctor, sí, perdón. No, estaba pensando en esto que decía el doctor y cómo también la política se mete o el poder político se mete y cómo está haciendo ruido ahora en la Corte Suprema con esta reunión que está siendo muy criticada del ministro de Justicia con los jueces de la Suprema Corte, ¿no? Que se interpreta como una especie de apriete. Sí, un atrevido, realmente un atrevimiento, porque son reuniones protocolares donde debe primar justamente el respeto, donde puede haber obviamente algún tipo de reclamo, pero tiene que quedar en la privacidad del encuentro y no salir a hablar con todo el mundo como que viene a la Corte a retar a los jueces. Creo que fue un atrevimiento grande por parte del ministro. Me imagino lo mal que habrá caído en los jueces que esa reunión, que fue a puertas cerradas, porque si no se hubiese hecho en un club de fútbol y en vivo e indirecto, fue a puertas cerradas. Puertas cerradas, acá tenemos discusiones entre colegas, entre compañeros de trabajo, o a veces con los jueces, pero obviamente no andamos ventilando estos problemas frente a la comunidad que está esperando nosotros soluciones, que está esperando respuestas, no está esperando peleas, no está esperando lucha de egos, no está esperando hoguera de vanidades.
Doctor, la verdad es un placer enorme escucharlo y desde ya le agradecemos mucho que también se haya prestado también para esta entrevista en el programa número 100 de nosotros. Fue nuestro primer entrevistado en el programa número 1 y bueno, esperemos que en la medida que nosotros también sigamos creciendo y yo sé que igual usted dentro de poco se jubila, ¿no? ¿O no? ¿Tengo entendido? Estaba por jubilarme este año, pero seguimos un poquito más. Acá el personal me convenció de seguir un poco más, así que el año que viene seguramente me retiraré, pero vamos a seguir un poco más. Bueno. Tengo fuerzas para seguir. Es una buena Bien. decisión. Sí, sí. Desde este lado, desde el lado de la ciudadanía, lo vemos como una buena decisión. Cuando uno se apasiona por lo que hace, está muy bien, hay que seguirlo. Doctor, evidentemente vamos a hacer un compromiso para el programa 200, pero seguramente lo vamos a estar molestando tal vez cuando amerite alguna ¿cómo se dice? Una aclaración o una duda al respecto con respecto a alguna medida que se toma en el ámbito judicial. Seguramente lo estaremos molestando antes, ¿sí? Para mí no es ninguna molestia, es un placer, a sus órdenes y por muchísimos programas más, 100, 200, 300 y los que vengan. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Ha sido muy amable, muy amable. Un placer hablar con usted. Un abrazo. Hasta pronto. Un abrazo. Hasta pronto. Adiós. Un abrazo. Bien, fue el doctor Marcelo Romero, él es fiscal del Ministerio Público aquí en la Ciudad de La Plata. La noticia en un solo lugar. Es lo que